Escupieron al gobierno de España y el Partido Socialista, en vez de romper ese acuerdo con estas personas que se comportan de esta manera, que intentan subvertir el orden constitucional, lo que hace es minimizarlo. A mí me da vergüenza, sinceramente. Buenas noches. Que Pedro Sánchez está dispuesto a todo por continuar en la presidencia no nos sorprende, hasta incluso ver cómo humillan a un ministro suyo. Ayer fuimos testigos de cómo Josep Borrell denunciaba que un diputado de Esquerra le había escupido a su salida del Congreso. Sí que es cierto que en las imágenes no está del todo claro, pero nadie del Partido Socialista ha defendido a capa y espada, como cabría esperarse, a su compañero de filas. Adriana Lastra decía que había visto el amago, pero no el escupitajo como tal, y otro diputado calificaba a Borrell de digno, nada más. Porque este silencio del Partido Socialista habría estermetido, sido así, si en vez de ser republicano fuese, por ejemplo, Popular, de Ciudadanos o de Vox. En el gobierno prefieren calmar las aguas, pasar página y seguir a lo suyo. Hace tiempo que todos los ministros siguen la estela de Sánchez de mantenerse en el poder a toda costa y hacer buena la frase del ex vicepresidente socialista de Alfonso Guerra de que quien se mueve no sale en la foto. Hoy quienes escupen contra la unidad de España y la Constitución son los socios de un presidente que hace tiempo debería haber convocado elecciones, tal y como prometió en la moción de censura contra Mariano Rajoy. Más noticias en nuestro sumario. El abogado del Estado que proponía acusar por rebelión a los líderes del Procés, fulminado, el gobierno cesa a Edmundo Val después de varios meses de discrepancias en torno a la calificación jurídica de los hechos relacionados con el 1 de octubre. El Ministerio de Justicia, dirigido por Dolores Delgado, enmarca esta decisión dentro de una pérdida de confianza. Sorprendente, insisto, legal porque un funcionario que ocupa un puesto de libre designación puede ser cesado en ese ejercicio, pero también incluso cuando se ejercen esas competencias del cese de un funcionario. El Pleno del Congreso ha rechazado hoy mismo reprobar a la ministra Dolores Delgado. Se quería llegar a una reprobación por su gestión del Departamento de Justicia, en esta ocasión por haber instado a la Abogacía del Estado a descartar el delito de rebelión a los líderes del Procés encarcelados. Se trataba de un intento del Partido Popular después de que la mayoría de los grupos ya habían avanzado que votarían en contra de esta iniciativa. El Congreso llama a Ignacio Cosidó y a Ignacio López del Hierro a la Comisión de Investigación sobre financiación irregular del Partido Popular. Tendrán que dar explicaciones sobre esa supuesta macrooperación policial que crearon en 2014 para rescatar información sensible de Génova 13, que salpicaría, como saben, a algunos de aquel entonces principales dirigentes. No es el único escándalo en el que se ve inmerso Cosidó en estos días, también por ese WhatsApp sobre el reparto judicial. Es que no sé. No me importa porque lo he rechazado igual. Pero lo he rechazado primero porque la información que da es falsa. Y yo por eso di toda clase de detalles de cómo ha sido este intento de renovación en plazo. Mariano Rajoy, visto con antiguos dirigentes del Partido Popular, el expresidente del Gobierno junto al exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y José Folgado, el que ocupase varias secretarías de Estado durante las legislaturas de José María Aznar, se dieron un banquete de un cocido madrileño en un restaurante bastante conocido en la capital. Cuenta atrás para el Black Friday. Un gran número de establecimientos de todo el mundo ofrecerán grandes descuentos en una amplia selección de sus productos con motivo de este día. Aunque todavía queden unas horas para esta jornada de rebajas, pero para calentar motores son muchas las marcas que ya han decidido implantar desde hoy mismo descuentos bastante importantes. La Unión Europea y el Reino Unido han acordado un borrador de la declaración política sobre la futura relación tras el Brexit. El documento no hace ninguna referencia al futuro de Gibraltar. La primera ministra británica, Theresa May, avisa a Pedro Sánchez y ha prometido que va a proteger la soberanía británica de Gibraltar.
Continúa la polémica por el escupitajo, no escupitajo de ayer por parte de uno de Esquerra, el ministro Josep Borrell. La presidenta del Congreso ha pedido todas las imágenes de esa sesión plenaria para analizar la secuencia de este episodio por si la mesa del Congreso debe tomar alguna medida adicional. Ana Pastor había convocado también a todos los portavoces parlamentarios tras esto, pero finalmente esta reunión no se va a producir, y es que el reglamento del Congreso establece que los diputados están obligados a adecuar su conducta al reglamento y a respetar el orden, la cortesía y la disciplina parlamentaria, y que podrían ver suspendidos sus derechos y deberes si violan estas normas de disciplina. A diferencia de lo ocurrido ayer, hoy Jordi Salvador sí ha dado la cara, y había sido el propio grupo parlamentario de Esquerra quien había negado que el diputado hubiese escupido al socialista, y hoy Salvador ha ratificado esta posición, exigiendo además a Borrell que pida disculpas. Ni palabra, ni palabra. Ni un gesto despectivo. No, usted mira, solamente digo una cosa, que primero todo que no hace falta dudar porque nunca he escupido a nadie. Y a ver, no va conmigo. Segundo, ustedes miren toda la gente que hay a su alrededor. Eso sí que les invito a ver si hay alguien que haga un gesto, porque yo pienso que si tú esculpes a alguien, todos los compañeros del lado, como un resorte. Usted mire, fue como un jugador de fútbol que simula una acción que no ha pasado. Y ya está, y que lo crea bien y quien no lo crea también. En las filas republicanas insisten en que el gobierno miente. Tanto el polémico Gabriel Rufián como Joan Tardá aseguran que ellos nunca han ofendido a nadie, al contrario, dicen, de lo que sí han hecho otros. No espero que lo diga por su ministro, o mejor dicho, por su hooligan de Sociedad Civil Catalana y mentiroso desde ayer, porque puso la diana a un compañero nuestro sabiendo perfectamente que era mentira, ¿no? Pero sabemos perfectamente cómo funciona esto, ustedes también. Nosotros tenemos dos opciones ante todo lo que pasó ayer, ante cada vez que nos llaman golpistas, a un partido como el nuestro que tiene un presidente fusilado por golpistas. Nosotros sabemos que si contestamos, pues pasa todo esto. Y nos pondrán al mismo nivel y hablarán de las formas y todo esto. Lo que quieren es que miremos para el techo y que nos dejemos hacer, y no, vamos a plantar cara. En absoluto. Nosotros nunca hemos tratado como nos han tratado a nosotros, nunca hemos ofendido, lo que hemos hecho es defendernos ante un insulto permanente, sistemático y diseñado de querer asociar al independentismo con la violencia. Además de calificar de ser condescendiente con el independentismo, el líder del Partido Popular, Pablo Casado, ha tildado de lamentable que el Ejecutivo socialista, y más concretamente Pedro Sánchez, sea esclavo o subordinado de personas como Gabriel Rufián. En la bancada azul miran hacia este como el creador de la crispación en la Cámara Baja. La verdad es que con lo que me quedo es que al final se está viendo que es lamentable que en España el gobierno dependa de socios como el señor Rufián. Y yo creo que lo importante es ya no lo que dice Rufián, sino lo que exige sobre la mesa, lo que exige bajo la mesa para apoyar la moción de censura, que ahora pues se ve que tenía que contar con la actitud por parte del gobierno más condescendiente con ellos y más beligerante con la oposición parlamentaria. Ayer la crispación la hizo Rufián, porque él se comportó de tal forma que él mismo se expulsó del pleno. O sea que la presidenta no tuvo más remedio que hacerlo. Entonces, eso es un acto que no tiene parangón en lo que yo he visto últimamente. Por tanto, esa comparación es muy desafortunada. Más mano dura ha tenido Albert Rivera. Tajantemente, el de Ciudadanos cree que en el Partido Socialista han intentado rebajar la tensión con los de Esquerra y que han creído que la polémica no vaya mucho más allá. Rivera apunta a que los socialistas se sienten más cómodos con aquellos que escupen a España. Ayer escupieron a España. Ayer, literalmente, unos señores escupieron al gobierno de España y el Partido Socialista, en vez de romper ese acuerdo con estas personas que se comportan de esta manera, que intentan subvertir el orden constitucional, lo que hace es minimizarlo. A mí me da vergüenza, sinceramente, ver algunas declaraciones y ver cómo al señor Borrell, en vez de defenderle, algunos compañeros decían, oiga, pues no ha sido para tanto que lo hayan escupido. Oiga, de verdad, no tienen ya límites, ¿no? Así que yo creo que el sanchismo es un paréntesis negativo, que hay que acabar en las urnas con él. Más reacciones políticas. Diferentes dirigentes han abogado hoy porque en la Cámara Parlamentaria no se produzcan este tipo de situaciones más propias de barra de bar. Solicitan respeto y que no haya más violencia verbal.
El tiempo que vivimos exige una política en la que todos respetemos los sentimientos y las razones de nuestros adversarios. No podemos tener una política que se base en la descalificación personal y en el insulto. Y además, en relación a Cataluña, nosotros llevamos tiempo denunciando que el discurso de algunos diputados de Ciudadanos precisamente va en esa línea de no reconocer y no respetar las razones y los sentimientos de los otros, y que eso no ayuda a la solución política. Yo probablemente, diríamos, las formas estéticas probablemente no sean las mismas, pero la violencia verbal que se transmite en este Parlamento, tanto por parte de la derecha como por algunos miembros de la izquierda, yo realmente hacía tiempo que no veía esto. En los últimos tiempos estamos asistiendo durante las sesiones plenarias a espectáculos y a momentos propios de una serie cómica. ¿Desde cuándo se ha perdido el decoro parlamentario? Editorial con Rafa Niño de Huesca. José Bono era el presidente del Congreso de los Diputados en el año 2011, cuando el entonces ministro de Industria, Miguel Sebastián, se presentó descorbatado en el hemiciclo. Bono le afeó la conducta, produciéndose una de las polémicas más mediáticas de aquel verano del año 2011. Para el manchego, la actitud del ministro suponía una falta de respeto a los sugieres, que ellos sí estaban obligados a llevar corbata. 7 años después, con la llegada de la izquierda bolivariana, el Congreso alberga decenas de diputados, ya no descorbatados, sino directamente vistiendo camisetas, jerseys, rastas y hasta zapatillas de deporte. Es dejadez, pero también es mercadotecnia política. Creen en Podemos que vistiendo así representan mejor al pueblo oprimido frente al traje y la corbata de los opresores. Ignorando aquella frase de Allende de que la izquierda no necesita líderes mal vestidos, sino gente consciente. Nadie dudó jamás de su compromiso político, del de Allende, como tampoco del de Santiago Carrillo, que siempre vistió con pulcritud y lució siempre corbata. Las Cortes son hoy una pasarela de camisetas, mochilas, tuteos, insultos como imbécil o gilipollas, gritos de fascistas, desplantes al rey y últimamente hasta escupitajos. Una triste metáfora de cómo ha degenerado, Alba, nuestra clase política. Sin duda, gracias, Rafa. En ese mismo pleno, Ana Pastor combinaba a los diputados a no usar más la palabra golpistas y fascistas, incluso retirándolas del diario de sesiones. Hemos tenido acceso a esas páginas de este diario. Recoge esas dos palabras pronunciadas por el diputado Gabriel Rufián. No obstante, se puntualiza, se señala que fueron retiradas a instancias de la presidencia pocos minutos después. Se hace en una nota al pie de páginas. Palabras retiradas, dice, por la presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del reglamento de la Cámara. Los calificativos que últimamente se cruzan las fuerzas constitucionalistas con las independentistas no van a desaparecer de los textos que dan fe de los debates parlamentarios para la posteridad. Se recogerán, pero marcados entre corchetes y con la advertencia de que la presidenta del Congreso los ha reprobado. Atención al palo de Rivera a Ana Pastor. Tras la trifulca vivida ayer en la Cámara, el dirigente de las filas naranjas tacha de error que Pastor equipare el fascismo con el golpismo. Pues ya no me sorprende nada, ¿no? Es capaz de llamarte fascista un señor que está alentando a los comandos separatistas, ¿no? Es el mundo al revés, o sea, atorra al lado de los violentos y se permiten llamarnos a los demás fascistas cuando somos los demócratas los que les sufrimos, ¿no? Por tanto, creo que esa dialéctica separatista, bueno, que la diga Tardá, lo entiendo, porque ya le conozco y ya sabe lo que piensan, que la diga Rufián, vale, pero que la suma Pedro Sánchez en primera instancia me parece tremendo, ¿no? Por tanto, no estoy de acuerdo con hacer equidistancias entre demócratas y los que no lo son. No estoy de acuerdo en hacer equidistancia entre quien da un golpe de Estado y quien lo sufre. Ayer Pedro Sánchez viajaba a Valladolid y, como no, adivinen en qué medio. Pues sí, lo estaban pensando, han acertado, en un avión, pero atención, porque para recorrer los 8 kilómetros que separan el aeropuerto de Villanubla del centro de la capital castellana, Sánchez ha ordenado trasladar su vehículo oficial, el Audi A8 blindado, un coche que viajó vacío, 188 kilómetros tan solo para recogerle cuando se bajase del avión y trasladarle, como decimos, esos 8 kilómetros hasta la Plaza de San Pablo, en el centro de la ciudad. Solo ha pasado una semana desde que Pedro Sánchez dijera
esto. Tenemos que ser valientes en todo lo que tiene que ver con el cambio climático. ¿Valientes? Vaya, mucho me temo que el presidente del gobierno vuelve a estar en apuros. Si es que el gusto de Pedro Sánchez por usar el avión contrasta con las nuevas propuestas que desde hace tiempo abanderan desde el gobierno, como la de prohibir la venta de coches y vehículos comerciales de gasolina, diésel, híbridos y gas natural para cumplir con los compromisos de cambio climático. Pero una vez más, el presidente del gobierno se olvida de aplicarse el cuento. Este miércoles se celebró la cumbre hispano-lusa en Valladolid y Sánchez ha viajado hasta aquí, como viene siendo habitual, en un Falcon presidencial. En total, para un trayecto que en carretera son poco más de 2 horas, el gobierno ha utilizado un avión Falcon, un helicóptero y además un Airbus para movilizar al presidente y a algunos de los ministros que lo acompañaban. Un viaje que, como podrán imaginarse, tiene un elevado coste, ya no solo en términos económicos, sino también medioambientales, y todo para un trayecto de unos 190 kilómetros por carretera o AVE. Tomando como base los cálculos de la Federación Europea de Transporte y Medio Ambiente, la huella medioambiental del desplazamiento del jefe del Ejecutivo en Falcón sería de 4 toneladas de CO2 por ida y vuelta a Valladolid. Para este mismo trayecto, un vehículo generaría al medio ambiente un coste de 43 kilogramos de CO2. Eso es, el Falcon de Sánchez generaría el mismo impacto ambiental que 100 coches en ese mismo desplazamiento. Sin embargo, parece que desde Moncloa prefieren hacer oídos sordos de estas escandalosas cifras de contaminación y demostrarnos, una vez más, que el avión oficial es el nuevo juguete que Sánchez utiliza a su antojo. Casado ha denunciado el cinismo de Sánchez por visitar, dice, a un dictador vivo y que aquí en España no pare de mirar hacia el pasado al poner el foco en Francisco Franco. Hace 40, se ha cumplido el aniversario de la muerte de Franco. Claro, ya, y el año que viene se cumplen 44, y el año que viene 45, pero es que hoy el presidente del gobierno está visitando a un dictador. Sí, pero el nuestro era Franco. Ya, pero el nuestro era Franco, pero es que el nuestro está muerto hace medio siglo, y el de Cuba está vivo y coleando y sigue matando gente y sigue encarcelando gente, con lo cual a mí este cinismo del gobierno socialista, de que ahora vamos a criticar a Franco, que lleva enterrado medio siglo, y no digo nada de Maduro, ni de Ortega, ni de Canel, pues claro. A los socialistas. Más denuncias en el Partido Popular. Varios diputados han vuelto a poner de manifiesto en las últimas horas que Sánchez ha virado sus políticas hacia el extremo y lo radical. Pues me parece lamentable, ¿no? Yo creo que sus palabras hablan por sí solas. El señor Sánchez ha pegado un giro a la radicalidad, lo está demostrando todos los días, y la verdad es que es una pena, es lamentable. Comisión sobre los presupuestos generales del Estado y silla vacía de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero. La titular de ese ministerio ya acusaba durante esta semana a Ciudadanos de no dejarle conciliar su agenda de trabajo y citarla de forma unilateral en esta comisión, a la que no ha podido acudir porque estaba hoy presente en la cumbre hispano-portuguesa organizada en Valladolid. A pesar de eso, la Comisión de Presupuestos se ha celebrado e incluso se ha dado el turno de palabra a todos los portavoces. Los presupuestos son el primer dolor de cabeza para el Ejecutivo, y es que cada vez resulta más evidente que consiguen la imposibilidad de conseguir aprobarlos y también más inviable que lleguen al Congreso. Ante esta situación han sido ya muchos los políticos que reclaman elecciones. Hay otros que las descartan. Hombre, yo creo que hay que intentar darle la vuelta a la situación política antes y crear un clima político distinto para ir a unas elecciones en las que la gente pueda votar a proyectos políticos, no que vote con las tripas, porque me da la sensación de que hoy unas elecciones al Estado español, al Congreso de los Diputados, serían más un voto con la tripa que con la cabeza. Ciudadanos ha sido una de esas formaciones que no han parado de pedir, junto al Partido Popular, urnas para que sean los españoles quienes decidan a quién tener como presidente del gobierno, ya que para las filas naranjas se está dando una imagen horrible de la política española, porque gobiernan aquellos que negocian indultos por escaños. Lo que él construyó, esa moción de censura que decía que era para convocar elecciones y que no ha convocado, esa moción de censura acompañado de Rufián, del apoyo de Torra, de Puigdemont, de Bildu, de Pablo Iglesias, se ha convertido en un Frankenstein que se le está girando en su contra, y lo peor, está dando un espectáculo lamentable de la imagen de la política española. Por tanto, le pedimos a Sánchez por enésima vez que rectifique. Le pedimos al sanchismo que abandone el sanchismo y vuelva al constitucionalismo. Como ustedes saben, esta semana pues el Partido Socialista, sin complejos, sin tapujos, con total descaro, sin ningún tipo de vergüenza, ha votado en contra
en este caso de la justicia. Ha votado en contra de que se respeten las sentencias judiciales porque ellos están negociando los indultos por escaños. El señor Sánchez está negociando indultos en la cárcel por escaños para su futura posible investidura. Supongo que está intentando buscar mayorías Frankenstein de la mano de los indultos. Y abrimos nuestra habitual sección diaria de la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches de nuevo. Muy buenas noches, Alba. Bueno, Pep Guardiola ha vuelto a insistir en apoyar el proceso separatista, pero no es la primera vez que lo hace. No es la primera vez, desde luego, porque Pep Guardiola es un viejo conocido de los separatistas y del resto de españoles. Nunca le han dolido prendas en reconocerse independentista. Eso sí, siempre desde que dejó el Barcelona, no antes. Antes mostraba su compromiso más o menos cultural con lo que él llamaba una nación catalana, pero después de dejar el fútbol español, después de abandonar el Barcelona, sí que se quitó la careta. Hoy traemos aquí a Pep Guardiola por las siguientes declaraciones. Van a ver ustedes unas declaraciones del entrenador Pep Guardiola, en las que dice que el Barcelona debe jugar un papel importante en el procés. Esto lo ha dicho en una conferencia en la Universidad de Liverpool. El que era futbolista y luego entrenador ya es incluso conferenciante político, como están ustedes pudiendo comprobar, y reivindica que el Barcelona se moje en el proceso separatista. Que se moje más, entiendo, porque el Barcelona, saben ustedes, que ha sido un elemento, una estructura de Estado, según el argot independentista. Y como les decía antes, Pep Guardiola empezó a quitarse la careta en el mismo momento en el que abandonó el fútbol español. Y si no, vean este vídeo. Y que si la selección, el seleccionador, o como yo jugaba en la Liga Española, me convocaban, tenía que asistir. Y yo encantado de asistir, pero uno no puede renegar de lo que siente, de lo que uno ama. Yo me siento muy ligado a mi país, a Cataluña, y yo me siento muy ligado a aquello que siento dentro de mi cabeza y dentro de mi corazón. Un país que hace 800 años tiene su propia lengua. Bueno, pues ya han visto, un país que tiene 800 años, que tiene hace 800 años una lengua. Pep Guardiola ha sido un tipo comprometido políticamente, ha sido un tipo en el que se ha sumado a las diferentes campañas políticas, como por ejemplo a la Asamblea, la famosa Asamblea Nacional Catalana, a la que prestó su imagen que es conocida a nivel nacional e internacional. Vean. Això no va d'independència, va del dret a decidir, a poder votar. Això no va d'independència, va de democràcia. No es la primera vez, como digo, que Pep Guardiola presta su imagen pública, una imagen que es respetada allende nuestras fronteras, sobre todo en el Reino Unido, también en Alemania, donde entrenó al Bayern de Múnich. Quiero que vean ustedes, los días previos al referéndum ilegal del 1 de octubre, cómo Pep Guardiola hizo un discurso durísimo en castellano para que lo entendiera mejor la comunidad internacional. Renunció en ese momento al catalán, y un discurso, como digo, en el que reclamaba el apoyo de la comunidad internacional y en el que tachaba al Estado español de autoritario. Hoy estamos aquí para dejar claro que el próximo 1 de octubre votaremos en un referendo para decidir nuestro futuro. Votaremos aunque el Estado español no lo quiera. Hemos intentado acordar este referéndum hasta 18 veces y la respuesta siempre ha sido no, ignorando el apoyo del 80% de la población y menospreciando la rotunda mayoría con la que cuenta en el Parlamento. Bueno, esto fue unos días antes del referéndum ilegal del 1 de octubre y unos días después hacía las siguientes declaraciones en la sala de prensa del club británico al que entrenaba. Se lamentaba de la reacción furibunda del Estado español. Los catalanes hoy somos víctimas de un Estado que ha puesto en marcha una persecución política impropia de una democracia en la Europa del siglo XXI. Un ministro de Interior que conspira para destruir la sanidad. Disculpen porque este no es el vídeo que les había indicado. Era un vídeo que ahora mismo no tenemos disponible, pero que venía a decir Pep Guardiola, como digo, sentado en la sala de prensa del club británico al que entrenaba, que lamentaba la reacción furibunda del Estado español al haber reprimido violentamente el referéndum ilegal. De manera, Alba, que lo que ha ocurrido hoy con Guardiola, reclamándole al Barcelona un compromiso político, ni es nuevo ni deja de ser cierto, porque el Barcelona, como decimos, es un club que se ha significado políticamente desde hace muchos años. Un intento más de politización del deporte. Desde luego. Rafa, gracias. Hasta mañana. Gracias, Alba.
El Congreso de los Diputados ha decidido llamar a declarar al ex-chofer de Bárcenas que trabajó para la policía, al exministro Jorge Fernández Díaz y a Ignacio López del Hierro, empresario y marido de María Dolores de Cospedal y señalado en las conversaciones de Villarejo. Y también a Ignacio Cosidó, portavoz del Partido Popular en el Senado y ex número 2 de la policía. Según fuentes parlamentarias, se han aprobado nuevas comparecencias para los próximos días 11 y 18 de diciembre. Paralelamente, el Senado tiene una comisión de investigación con mayoría del Partido Popular que llama a declarar a cargos del Partido Socialista y de Podemos. La semana que viene es el turno para José Antonio Griñán. Nuevas grabaciones de conversaciones del excomisario Villarejo y en esta ocasión que salpican al Partido Popular de Mariano Rajoy. Se trata de las 3 vías de escape que en Génova 13 pusieron encima de la mesa de Luis Bárcenas cuando salió a la luz la trama Gürtel. La información sigue llegando a cuentagotas. Bárcenas comienza a estar en el punto de mira mediático y el Partido Popular de Mariano Rajoy ya idea un plan para evitar que el partido salga mal parado. Le hacen 3 ofertas al extesorero Luis Bárcenas. La primera y la más benévola: dimisión, seguir como senador y que el Partido Popular asumiese los costes del abogado. Sigue siendo senador, sigue siendo y el partido te sigue pagando el abogado. Pero los populares insistían, le ofrecían un segundo pacto: cesarle como tesorero y no pagarle el abogado. No pagarte el abogado, que ceses de tesorero, que te vayas al grupo mixto. Y atención, porque aún había una tercera oferta sobre la mesa, tal vez con las peores condiciones para Bárcenas. Le pedían el cese, la expulsión del Partido Popular y además mandarle al grupo mixto del Senado. El senador ya sabes que no, y además que cerramos el expediente y te echamos del partido. 3 partes, tú eliges el que quieras. Y pese a que muchos pensaran que esta historia no podía llegar tan lejos, aún quedan algunos capítulos en lo que muchos llaman las cloacas del Estado. Y es que ahora los populares parece que deban hacer un hueco en sus agendas porque antes de que acabe el año, algunas de las caras más conocidas del Partido Popular de Mariano Rajoy han sido llamados a declarar. El motivo: la Operación Kitchen, una etapa en la que el Ministerio del Interior en el Gobierno, al mando de Jorge Fernández Díaz, pretendió hacerse con los papeles de Bárcenas mediante pagos a su chofer, Sergio Ríos. Unos documentos sensiblemente comprometedores para dirigentes del PP en aquel momento, como Javier Arenas, Soraya Sáez de Santa María, María Dolores de Cospedal o el propio Mariano Rajoy. Y esa fecha no queda tan lejos, porque la comisión de investigación ha acordado citar al exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al actual portavoz del Senado en el PP, Ignacio Cosidó, el próximo 11 de diciembre. Tan solo una semana después, el martes 18 de diciembre, tendrá que declarar el chofer de Bárcenas, quien supuestamente había facilitado el robo de la documentación que comprometía a los dirigentes populares. 2 horas más tarde, ese mismo martes, también la comisión ha acordado llamar al empresario Ignacio López del Hierro, el marido de María Dolores de Cospedal. Él es a quien señalan como donante del Partido Popular en estos papeles de Bárcenas. Hablamos de esta información con el subdirector de Moncloa.com, Antonio Rodríguez. Tenemos conexión en directo con él desde su redacción. Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches. El primer pacto que le ofrecieron a Bárcenas consistía en dimitir como tesorero, seguir de senador y que el Partido Popular le pagase el abogado. Esto fue lo que sucedió. ¿En qué beneficiaba esta opción al extesorero Luis Bárcenas? Bueno, en primer lugar, el señor Luis Bárcenas iba a seguir de senador como aforado, con lo cual era muy importante para él poder tener la opción de eventualmente ir ante el Supremo. Y en segundo lugar, el que el partido le pagase el abogado era de enorme ayuda. Luego supimos con el paso del tiempo que el PP pagó 265.000 euros al despacho de su abogado, de Miguel Bajo. Según los audios que desveláis hoy, para Rajoy Bárcenas era una especie de carga y que había que desvincularle del partido. ¿Por qué entonces le ofrecieron seguir de senador? Bueno, la opinión de muchos es que el señor Bárcenas era una persona muy poderosa dentro del PP, había sido durante décadas mano derecha del entonces tesorero Álvaro Lapuerta y guardaba infinidad de secretos de la casa y como tal tenía un poder enorme. Quizá debajo de Rajoy y de la entonces secretaria general
María Dolores de Cospedal no había otra persona con tanto poder y con tantos conocimientos de la mecánica interna del partido que el señor Luis Bárcenas. Uno de los principales miedos del Partido Popular era entonces que Bárcenas filtrase asuntos sensibles a la prensa. ¿Había sido el propio Bárcenas quien facilitó a los medios los papeles que llevan su nombre? Bueno, esa pregunta no la sabemos a ciencia cierta con el paso de los años. Es verdad que salieron aquellos papeles de Bárcenas en medios de comunicación y es lógico entender que fue el propio Bárcenas quien a través de terceras personas suministró esta información a los medios. Con el paso del tiempo, ¿cómo cabe interpretar el mensaje de texto de Rajoy a Bárcenas con el famoso Luis sé fuerte? Bueno, como un completo error por parte del señor Rajoy. No hay que olvidar que ese mensaje fue en verano de 2012, cuando llegan de Suiza los primeros datos sobre las cuentas millonarias del señor Bárcenas allí. Y, en fin, los datos que estamos conociendo hoy a través de Moncloa.com son de 2009 y en aquel momento ya existían indicios claros y evidentes de que el señor Bárcenas estaba cometiendo presuntas ilegalidades de las que luego el Partido Popular se ha visto muy afectado, con lo cual aquel mensaje, aquel SMS de Rajoy al señor Bárcenas sobraba totalmente. Antonio Rodríguez, gracias por estar con nosotros en este informativo. Muy buenas noches. Buenas noches. El ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, se ha mostrado a favor de la elección parlamentaria de los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, de forma que el Parlamento no solo designe a los 8 juristas de reconocido prestigio como hasta ahora, sino también a los otros 12 de procedencia judicial. Yo siempre he defendido la elección parlamentaria de los 20, no solamente de los 8 juristas, sino también de los 12 judiciales. Siempre he dicho que no entiendo un órgano de gobierno de uno de los 3 poderes del Estado que no esté sustentado en la soberanía popular. Cuestión distinta es que creo que el procedimiento parlamentario tiene que ser, por así decirlo, más exhaustivo. El Partido Popular ha sido el encargado de hacer volar por los aires el pacto para el reparto judicial. Pablo Casado ha señalado que el Gobierno no ha estado a la altura sobre este sentido y sobre el mensaje de Cosidó, en el que se dice que los populares controlarían la Sala Segunda del Supremo. Casado no cree que fuese él quien escribiese ese WhatsApp. Entonces, lo que yo quiero decir es que vamos a ponderar las cosas en sus justos términos. Yo ni le conocía, difícilmente el Partido Popular ha intentado manosear, entre comillas, lo ha dicho algún partido, el procedimiento de elección constitucional y legítimo, marcado para una persona que yo no conozco y además con una mayoría que se adelantaron a anunciar por parte del Gobierno que estaba a favor del partido de la oposición. Se entere por la prensa de que el Gobierno manda un comunicado diciendo quién va a ser el presidente del Supremo. Creo que esto sí que es susceptible de que el presidente del Gobierno pida disculpas. No lo creo y eso me ha dicho. Tengo que decir una cosa, yo le pedí explicaciones. Le pedí explicaciones y él se disculpó públicamente en una comparecencia de prensa en el Senado. ¿Pero qué le dijo a usted? Bueno, lo que me dijo es que sentía mucho, que era una responsabilidad y que no tenía que haber reenviado ese mensaje, que por otro lado, insisto, tiene un contenido que es erróneo. Este lunes el Partido Popular rompía el pacto que tenía con el Partido Socialista para la renovación, ese reparto judicial del Consejo General del Poder Judicial. Hoy, esta misma tarde, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha sido reprobada finalmente en el Congreso de los Diputados. Ha sido gracias a la abstención de Esquerra y Bildu, con lo que han roto el bloque que apoyaron esa moción de censura a Mariano Rajoy, con la que Pedro Sánchez y todo el Gobierno socialista habría llegado a la Moncloa. Los populares han ido acumulando cargos contra Delgado, aunque fue durante meses su interlocutora para fraguar un pacto en torno al Consejo General del Poder Judicial. Y en Podemos piden que dejen de preocuparse por asuntos sin importancia. Quieren dejar claro que la prioridad del Gobierno pasa por sacar los presupuestos adelante. Esa tendría que ser la prioridad, sacar esos presupuestos adelante de esta Cámara, y desde luego no lo está siendo, y yo vivo con muchísima tristeza estos enfrentamientos, porque creo que además no se entienden fuera. Creo que los ciudadanos y ciudadanas nos pagan para que tratemos de trabajar y mejorar la vida de millones de personas, como estábamos intentando hacer con ese acuerdo, y yo creo que es en lo que se tiene que concentrar el Gobierno y también esta Cámara.
De nuevo, el impuesto de actos jurídicos documentados ha sobrevolado la mañana en el Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha asegurado que el Gobierno tenía la obligación de legislar sobre esto para no generar inseguridad jurídica. Mientras que en el Partido Popular piensan que este tributo sea sufragado, no creen que finalmente va a ser sufragado por el hipotecado, en Ciudadanos y en Podemos hablan de cinismo y de que al Gobierno se les ve plumero. Usted lo sabe, señora ministra. No están planteando que el impuesto lo paguen los bancos, sino cómo lo van a pagar el hipotecado. ¿A quién quieren ustedes hacer creer que el impuesto no lo van a acabar pagando los consumidores? Pero, ¿quién no repercute al cliente la subida de sus costes? ¿Quién? Las prisas del Gobierno, quizás por ser más populistas que sus socios parlamentarios de Podemos, les ha llevado a traer un decreto ley, desde mi punto de vista, con demasiadas prisas. A este cierto cinismo, ¿no?, le añadiría poco cuidado, ¿no? No quiero usar la palabra chapuza porque como aquí ayer los ánimos se calentaron mucho, ahora quiero tener mucho cuidado. Digamos que no fueron del todo cuidadosos. ¿Qué nos decía entonces el PSOE? Pues que no. ¿Qué nos decía el PP? Pues que no. ¿Qué decía Ciudadanos? Que no. ¿Qué decía el PNV y el PDeCAT? Pues que no y que no. Paradojas de la vida, ¿verdad? Para unas cosas tan lejos y en cambio cuando se trata de blindar los privilegios de la banca, todos tan cerca y todos están de acuerdo. Analizamos toda la actualidad económica de la mano de Lucio Muñoz, analista económico y consultor de empresas. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Bruselas, esta vez, de modo oficial, ha desacreditado los presupuestos del Gobierno. ¿Muestra esto el fracaso de su estrategia económica y podría ser la verdadera causa por la que veremos elecciones antes de tiempo? Sí. Alba, pues en cuanto a la primera pregunta, por supuesto, es un fracaso total en toda regla de las políticas económicas del Gobierno, no instauradas, sino que ha intentado instaurar hasta la fecha. Vemos a grandes rasgos lo que ha determinado Bruselas respecto a la valoración que ha hecho de estos presupuestos y llegamos a la siguiente conclusión. Podemos denominar estos presupuestos como los presupuestos del fraude, puesto que se ha hecho creer a los españoles que son presupuestos con cuentas equilibradas y Bruselas ha desmontado esas cuentas. Vemos cómo hay un desequilibrio por parte de la recaudación en torno a 2.000 millones de recaudación menos, según Bruselas, de lo previsto por el Gobierno y en torno a 1.300 millones de gasto público, de incremento de gasto público, según Bruselas y en relación a las previsiones del Gobierno. Bruselas también dice que este presupuesto incumple las normas fiscales de la Unión Europea y, por supuesto, que con este presupuesto no se llegaría al 1,8% del PIB, que es el objetivo de déficit para el año 2019. Y también, por último, pues también aumentaría la deuda con este presupuesto. También nos ha advertido Bruselas pues que en este presupuesto no se contemplaba ningún tipo de ajuste fiscal estructural. Recordemos que, en principio, el Gobierno había prometido un ajuste fiscal estructural de 5.000 millones de euros. Bruselas le solicitó desde el primer momento 8.200 millones, aunque se hubiera podido conformar con 1.900 millones aplicando las normas flexibles de la Unión Europea. Este ajuste fiscal estructural se refiere únicamente pues, a incluir en el presupuesto una reforma estructural que por sí misma pudiera reducir el déficit, independientemente de la marcha o el crecimiento económico. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues sería la segunda causa por la cual el Gobierno pudiera convocar elecciones el próximo año, tanto en marzo, en mayo o en octubre. La primera razón, evidentemente, es el rechazo a la aprobación de los mismos por parte de los socios independentistas. Y esta valoración negativa de los presupuestos por parte de Bruselas pues podría ser la segunda razón por la cual sí que se podrían convocar realmente elecciones anticipadas en relación a las previsiones del Gobierno, porque no olvidemos que querían agotar la legislatura y nos han mentido también en este punto, puesto que nos prometieron que tras la moción de censura pues iban a convocar automáticamente elecciones. El Fondo Monetario Internacional recomienda a España subir el IVA y reformar las pensiones. Son dos medidas acertadas que el Gobierno no ha querido implementar.
En mi humilde opinión, sí. Recordemos que el FMI pues, ha revisado a la baja el crecimiento de España, lo ha situado en un 2,5% para este año, y ha revisado al alza el déficit. Por tanto, según el FMI, ni se va a cumplir el objetivo de déficit de este año, el 2,7% del PIB, ni para el año que viene, que está situado en el 1,8%. También ha situado la deuda pues en el 97,3% del PIB para este año y en el 96% para el año próximo. Pero lo más importante es el mensaje que ha lanzado el FMI diciéndonos que las reformas estructurales que hizo el gobierno anterior todavía siguen dando sus frutos, sobre todo la reforma laboral, puesto que el resto de reformas eran mini reformas, pero la reforma laboral, que también se quedó a medias, pero sí que ha tenido gran éxito, decía el FMI que las reformas estructurales que hizo el gobierno anterior todavía están dando sus frutos, es decir, los efectos todavía se están sintiendo, pero que no son suficientes para abordar pues los retos o los riesgos que acechan a nuestra economía. Por tanto, nos ha recomendado más reformas y, entre otras, nos ha recomendado sobre todo dos. Una reforma fiscal basada en la reducción del IVA y una reforma de las pensiones que ya nos recomendó, la reforma de las pensiones nos la recomendó hace 2 meses. En cuanto a la reforma fiscal basada en la reducción del IVA, para entender lo que nos quiere comentar Bruselas, nada mejor que sacar a colación un informe de FEDEA. En este informe se determinaba que a la hora de subir impuestos, ya que se suben impuestos, que es una mala noticia siempre, pero si se suben, pues que la estrategia fiscal para potenciar el crecimiento debe ser la siguiente: o subir el IVA, o reducir el número de productos sujetos a IVA reducido, o directamente eliminar el IVA reducido. Si se elimina el IVA reducido, según este informe de FEDEA, se podría recaudar 23.000 millones de euros más. Es justo la recaudación por el impuesto de sociedades. Y como contraprestación, es decir, al eliminar el IVA reducido y aumentar 23.000 millones de euros la recaudación, como contraprestación se podían, siempre según este informe de FEDEA, se podía reducir impuestos directos como el IRPF y el impuesto de sociedades. Ya digo que esta estrategia fiscal potenciaría el crecimiento y, sobre todo, teniendo en cuenta que el IVA es el impuesto menos regresivo que existe, es decir, lo pagan todos los ciudadanos independientemente de la capacidad económica. Por tanto, esta estrategia fiscal también ayudaría a las rentas más bajas y a la redistribución de la riqueza. Es justo la estrategia fiscal contraria a la que ha intentado implementar el gobierno. Y por último, brevemente, la reforma de las pensiones, que también nos recomienda el FMI, pues básicamente, ya lo comentamos aquí una vez, básicamente era desvincular todo lo contrario de lo que quiere el gobierno, desvincular la revalorización o la actualización de las pensiones al IPC y sí ligarlas, pues por ejemplo, al crecimiento económico, puesto que ligar la revalorización de las pensiones al IPC solo llevaría pues a un recorte futuro de prestaciones. La OCDE también rebaja las previsiones de crecimiento económico para España. ¿Está preparando el Ejecutivo a España para afrontar los riesgos que amenazan a nuestra economía? No, para nada. El informe de la OCDE también va en la misma dirección que el del FMI, aunque evidentemente este informe es más flexible, pero también va en la misma dirección. No está preparando el gobierno de Sánchez a España para afrontar estos nuevos retos, estos nuevos riesgos que debe afrontar nuestra economía, y sobre todo lo que ha hecho la OCDE es analizar el entorno internacional. Sobre todo ha analizado la guerra comercial que han impuesto varios países y las medidas proteccionistas que han adoptado varios países. Según la OCDE, esas medidas proteccionistas y esa guerra comercial pues va a suponer un frenazo del crecimiento del comercio mundial. Por lo tanto, va a afectar a España, tanto en cuanto habrá posiblemente una reducción de esas importaciones. ¿Y qué está haciendo el gobierno de Sánchez? Pues hasta el momento lo único que ha hecho es anunciar medidas de presión fiscal y, sobre todo, cada una de estas medidas la ha ido modificando constantemente. Por tanto, ha creado un entorno de inseguridad jurídica y de inseguridad y de incertidumbre político-económica. Esto lo único que puede producir es una disminución de la confianza tanto de las empresas como de los consumidores y, por tanto, redundaría en un menor consumo. Parte de este análisis es el que nos ha expuesto pues, la OCDE.
Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este informativo. Muchísimas gracias a ti, Alba, como siempre. Buenas noches. La reciente agresión sexual de un grupo de magrebíes contra una joven de Santa Coloma de Gramenet ha vuelto a poner de manifiesto la relación entre violencia sexual e inmigración. Este es precisamente la conclusión del reciente estudio realizado por el analista en inmigración Rubén Pulido, en el que se aportan datos como que más de un 38% de los asesinados relacionados con la violencia de género han sido perpetrados por agresores y no españoles. En 15 años esta cifra se ha incrementado más de un 23%. El estudio también señala que no hay ningún país europeo que tenga una alta población de inmigrantes musulmanas y una baja tasa de violencia sexual. Es decir, todos los países con gran número de inmigrantes musulmanes están en números rojos. Y hablamos con el autor de este estudio, el analista en inmigración y experto en defensa, Rubén Pulido. Rubén, muy buenas noches. Buenas noches. Con la agresión sexual de la manada magrebí en Santa Coloma hemos asistido de nuevo al debate que muchos callan y otros ignoran, el de la implicación de la inmigración ilegal en los casos de abusos sexuales. ¿Qué causas explican que la inmigración de origen musulmana esté a la cabeza de este tipo de delitos? Pues, a ver, básicamente es su código cultural. Ellos tienen un código cultural que les impide en todo momento tener una percepción de que están cometiendo un abuso y es el principal motivo. De hecho, ayer asistíamos a algo totalmente sorprendente y era como un juzgado de Francia absolvía a un inmigrante de 21 años que había cometido una violación, amparándose exactamente en este punto, ¿no? En el que su código cultural le impedía percibir que lo que estaba cometiendo era una violación. Hemos vuelto a comprobar que la mayoría de los medios de comunicación han tapado como han podido los hechos porque los implicados son inmigrantes y difundirlo provocaría racismo. ¿Acaso no lo hagan con esto el efecto contrario? Totalmente. En lo que es ocultar, ¿no? Esta información, pues crea o no causa un poco de desasosiego de por qué se está ocultando la información, qué es lo que está ocurriendo y por qué motivo, ¿no? Los medios de comunicación cada vez más evitan hacer referencia hacia la nacionalidad de estos agresores. Todo esto pues crea cierta preocupación y incertidumbre de por qué. Por ejemplo, un caso que expongo en el análisis es cómo el propio Ministerio del Interior hace en una noticia hace alusión a la nacionalidad de unos agresores y sin embargo el digital de la propia provincia evita hacer alusión a la nacionalidad de estos agresores. Entonces, ante todo esto, la ciudadanía pues se muestra un poco inquieta y al final, a la larga, terminará causando un efecto totalmente contrario. Más del 38% de los asesinatos relacionados con la violencia de género han sido perpetrados por agresores no españoles. ¿Por qué los grupos feministas ponen el foco en la figura del varón y no dicen nada de la nacionalidad? Pues por eso, básicamente, por evitar, ¿no? Como ellos dicen que todo lo hacen por evitar ciertas connotaciones xenófobas y cierto brote racista, pero la verdad está ahí y bueno, las cifras que arroja el propio Instituto de las Mujeres son esas, que un 38,6% hasta el momento de las víctimas y de los agresores son de origen no español y también no de origen no español, sino que no tienen lo que es la nacionalidad española. No olvidemos también que en muchas ocasiones la nacionalidad española no es de origen y es adquirida. Entonces, un 38,6% no significa que la cifra pueda ser mayor. La cifra en estos momentos me encuentro en investigaciones y en muchos casos la nacionalidad es adquirida y podría sorprendernos de que esta cifra puede llegar a superar el 50% tranquilamente. Señor Pulido, otra pregunta más. Uno de los puntos que contempla la ley valenciana es la creación de un grupo policial especializado en la prevención de delitos de odio. ¿Qué cree que puede derivar el mismo? Pues el mismo puede derivar a lo que estamos asistiendo en muchas redes sociales. Estamos viendo desde hace unos meses como en Facebook o en Twitter evidenciar estos datos
lo interpretan como alentar al odio hacia el inmigrante y hacia el no español. Entonces, con esto hay que tener mucho cuidado porque ya en Estados Unidos se han llegado a ver incluso censuras un poco burdas, porque al fin y al cabo son datos oficiales, son datos que no nos inventamos en ningún momento y que de hecho tenemos que tener mucho ojo cuando los sacamos a la luz porque están detrás de nosotros para ver si mentimos, si los manejamos, si los alteramos y son datos oficiales. No se puede ocultar lo evidente y es lo que está ocurriendo y el gobierno de alguna forma debería de tomar otro tipo de medidas y no crear órganos censores que eviten que estas cifras salgan a la luz. Rubén Pulido, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Muy buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Y nosotros nos hemos quedado sin tiempo para más, pero volvemos mañana a las 8:30 con más información. Mientras tanto, Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Buenas noches.